Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. En el día de ayer habíamos estudiado los versículos del 19 al 23 del capítulo 9 de 1 Corintios. En esos versículos San Pablo nos habla de cómo él cede su libertad, haciéndose esclavo de aquellos a los cuales les predica. Y precisamente esclavizándose así, por razón del Evangelio, él como que adquiere su verdadera libertad, su plena libertad. Se hace judío con los judíos para ganar a los judíos. Se hace gentil con los gentiles para ganar a los gentiles. O como él dice, se hace como si estuviera bajo la ley, no estando él bajo la ley para ganar pues a los judíos que están bajo la ley, y se hace como si no tuviera ley él que sí tiene la ley, es decir, que está comprometido con Jesucristo. Él se hace pues así para ganar pues a los que están, a los que no tienen ley, es decir, a los paganos. Se hace débil con los débiles para ganar a los débiles, como dice, y finalmente se hace todo para todos para ganar al menos algunos. En esta consagración, diría yo, de la libertad en esclavitud, una consagración que él hace por amor, que él hace en virtud del Evangelio, el apóstol pues queda verdaderamente libre, porque precisamente el que en realidad se emancipa de sí mismo, entregándose por amor a la causa que lo mueve, y en este caso es la causa de Jesucristo, entonces él adquiere pues su verdadera razón de ser y su libertad. Pablo termina en el versículo 23 diciendo que todo esto lo hace por el Evangelio, para hacerse partícipe pues de ese Evangelio. Es decir, la razón por la cual él, siendo libre, se hace como un esclavo, y de esa manera pues adquiere su plena libertad. La razón por la cual él lo hace es el Evangelio, diató evangelion, dice él, es decir, para hacer, digamos, accesible el mensaje a todos, para que de parte suya no haya ningún impedimento, con el fin de que el mensaje pueda ser recibido y aceptado. Y de esa manera él se hace también partícipe de los bienes que el Evangelio conlleva. En otras palabras, la recompensa divina para Pablo, para el evangelizador, pasa a través de su trabajo. Solamente en la medida en que uno se dedique al Evangelio y entregue todo por el Evangelio, uno puede participar de los bienes que el Evangelio trae consigo. Empezaremos hoy desde el versículo 24 al 27. ¿Cómo lo compara? Como decía yo al empezar, ¿cómo compara Pablo esa carrera de su vida, ese caminar espiritual, lo compara con una carrera? Claro, él al hacer todo lo que hace, él se hace ejemplo para la comunidad, y entonces termina su exhortación en estos 3 versículos, con los cuales, 4 versículos con los cuales él toma como ejemplo las competencias atléticas que se usaban en la antigüedad. Todavía se hacían olimpiadas, tal como se hacen ahora, parecía debían ser, claro, pero se hacían olimpiadas en todos los terrenos. Claro. Pero la palabra olimpiada utiliza como las carreras de atletismo en este momento. Y también de boxeo. De boxeo aquí, también. Tiene como dos deportes, digamos, como de ejemplo, el atletismo y el boxeo. La palabra olimpiada viene de Olimpia, una ciudad griega donde había competiciones atléticas. Pero no solamente pues en Olimpia las había, sino que en la mayor parte de las ciudades del mundo helenista, en el Imperio Romano, había pues estadios, había pistas donde se apostaban carreras, donde los competidores pues corrían y se ganaba el premio, y también había luchas de gladiadores, pongamos entre sí, con golpes, es decir, un deporte, llamémoslo así, parecido al boxeo actual, pero con distintas reglas, claro está. Pablo se refiere pues a eso, y compara entonces la vida cristiana, la de él como apóstol, y también la de los cristianos que lo deben imitar a él, tal como lo indicó en todo lo que dijo antes. Compara pues la vida cristiana con una competencia atlética o una competencia de boxeo.
¿Sabes qué me gusta de San Pablo? Cómo le toca todo lo que está pasando en la vida. No es una persona que se encerró en su vida y nada de lo exterior le habla de Dios. ¿Cuánto doy que en ese momento estaban en una competencia? Es posible que seguramente Pablo haya sabido de una competencia en Éfeso. En Éfeso eran, digamos, las competencias eran normales, como en las ciudades importantes del Imperio Romano. Éfeso era posiblemente la ciudad más importante del Asia Menor. Era la capital de la provincia romana de Asia y por tanto era una ciudad donde seguramente estos deportes pues tenían su escenario normal. Y entonces a San Pablo todo lo que pasaba en la vida, todo lo que le pasaba a su alrededor, le hablaba de Dios también. Lo vamos a tomar de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Comencemos, Pili, haciendo notar a los queridos oyentes dos palabritas que utiliza San Pablo acá en su idioma. Él hablando pues de los que corren en el estadio, dice en griego, hoy en estadio trejontes, stadion, se dice en griego el estadio, de ahí viene la palabra digamos que se usa en castellano y que se usa también en otros idiomas occidentales. Stadion, en griego es stadion, aquí se usa en dativo, en estadio, y luego la palabra el premio, en griego se dice bravion, de ahí viene la aclamación que usamos en castellano cuando queremos aclamar, digamos, ¡bravo! A un campeón, bravo, exacto. Exactamente viene de ahí, yo pienso, es decir, creo que esta etimología la estoy deduciendo en este momento, pero estoy casi convencido, por no decir que convencido del todo, de que de ahí viene. De modo que Pablo pues habla de que en una competencia atlética, los que corren en el estadio, se da el premio al ganador. El premio al ganador se llama bravion y por tanto entonces todos le tiran a ganarse ese premio. El interés de todos los que participan en la carrera es ganarse este premio. Participan muchos, pero uno solo recibe el premio. Este punto pues que Pablo enfatiza acá, pues lo toma él de la realidad de las competencias atléticas, pero no es tanto el punto que le importa. Pablo va a decir enseguida que nosotros somos como los corredores, pero no importa quién llegue primero o quién no llegue, es decir, no importa tanto el premio o el primer lugar, sino más bien que todos alcancemos la meta. Es el punto de comparación que Pablo va luego a utilizar. De modo que aquí menciona el premio porque seguramente pues era lo normal en cualquier competencia. Es como nosotros actualmente, cuando hay la competencia de los 100 metros planos, por ejemplo, de velocidad en atletismo, los atletas se preparan y ya, como ustedes saben, los que conocen de deportes, ya el récord mundial está en menos de 9 segundos, 100 metros en menos de 9 segundos. Es un tiempo pues increíble. Y seguramente ahora en estas próximas Olimpiadas de Atlanta, seguramente lo bajarán, 9 segundos, 8 décimas, podrá llegar a 7 décimas, quién sabe cómo lo hará. En todo caso, preparémonos para ello. De todas maneras, a Pablo no le importa tanto aquí el primer puesto, el premio, sino que le importa es que acabemos la competencia, es decir, que comencemos la carrera y que lleguemos a la meta, que no nos vamos a quedar en la mitad. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 7, comenzasteis bien vuestra carrera, ¿quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? Entonces, es lo que tú estás diciendo, en realidad no importa quién llega primero. Pero lo pone Pablo sería para hablar a los fuertes, que creerían que siendo fuertes, inteligentes y teniendo todo el conocimiento iban a llegar primero. ¿Qué importa quién llegaba primero? El hecho era que corrieran, que caminaran esa carrera. Y él dice, Pili, que en el estadio, pues los corredores, los atletas que compiten en la carrera, lo hacen para ganarse una corona que se le da solamente al que llegue al primer lugar.
compite por una corona que es corruptible. Dice él, la palabra corona en griego se dice Stefanon, que viene Esteban en nuestra lengua castellana, un nombre propio, significa corona. Pues bien, le daban al ganador una corona de flores, que se la ponían seguramente en el cuello, o hasta en la cabeza, no estoy bien seguro. En todo caso, era una corona de flores, lo que se le daba al ganador de la competencia. Y solamente había una corona, pues precisamente para el ganador, los demás no ganaban corona. Nosotros corremos también la carrera de la vida como cristianos y esperamos una corona no corruptible, no de flores que luego se marchitan, sino la corona incorruptible, es decir, la participación plena de los regalos de Dios, de los dones de Dios, la vida eterna, es lo que esperamos. Y esa corona que Dios nos va a dar al final de la carrera, a los que lleguemos a la meta, es una corona, digámoslo así, que será para todos, no solamente pues para el que llegue primero, sino para cualquiera. Por eso les decía yo al comienzo, y lo reforzaba Pili, que aquí el interés no es tanto decir quién va a llegar primero, quién va a llegar segundo, sino que quiénes están haciendo la carrera y quiénes van a llegar o quiénes se van a quedar a media carrera y van a tener que prácticamente quedar fuera de competencia. De modo que aquí lo importante es que culminemos la carrera y la corona incorruptible que nos está preparada nos sea dada. Si un atleta, pues, por ganarse, o un grupo de atletas, por ganarse una corona de flores, son capaces de hacer lo que hacen, de correr como corren y sobre todo, como lo va a decir el apóstol enseguida, de prepararse como se prepara, pues con mayor razón nosotros, que esperamos de todas maneras tener la corona, aunque no lleguemos en primer lugar, con solo completar la carrera, que esperamos pues tener esa corona, y no es una corona corruptible, no es de flores que se marchitan, sino incorruptible, es decir, la gloria plena del reino de Dios. Dice en Sabiduría capítulo 4, versículo 2, dice, en la eternidad, ceñida de una corona, celebra su triunfo, porque venció en la lucha por premios incorruptibles. Lo tomaría de ahí San Pablo. Claro, es decir, era el lenguaje común de la escatología judía en el tiempo. También, por ejemplo, el Apocalipsis menciona varias veces la corona. En 1 Timoteo, me está reservada una corona inmarcesible de gloria, dice él. El mismo apóstol en la carta a Timoteo, primera o segunda, no recuerdo bien. En fin, lo interesante, siguiendo la comparación, es que en el versículo 25, entonces, se sigue la comparación entre los atletas que se disponen para la carrera y los cristianos que estamos en el camino. Pero porque dice antes del versículo 25, dice, corred de manera que lo consigáis. Exactamente, no dando el primer premio, sino la corona. Y la corona se da en esta carrera nuestra no solo al primer premio, sino a los que culminemos la carrera. Pero hay una manera de correr que no se consiga el premio. Porque es que lo pone en signo de admiración, correr de manera que lo consigáis. Exactamente, es decir, claro, porque si vivimos la vida cristiana en una forma incoherente con nuestra fe, si la vivimos, digamos, en vicios y en cosas de esas, de pronto no conseguimos el premio. Por eso dice él, utos tregete, corred así, inacatalabiti. Es decir, para que lo consigáis. Es decir, podríamos vivir nuestra existencia cristiana y vivirla, digamos, inadecuadamente, vivirla, digamos, en pecado, llamemos así, utilicemos esa terminología, y entonces no conseguimos la corona, porque la corona es para los que corran bien la carrera, para los que lleguen a la meta. En el versículo 25 continúa él pues con la comparación. Ya no es tanto, como les decíamos ahora, el que llegue primero, sino la preparación de los atletas. Yo creo que prácticamente todos ustedes, queridos oyentes, son sensibles ante esta terminología de San Pablo, porque hoy en día estamos en una época donde los deportes tienen gran importancia en nuestra sociedad. Y aún, por ejemplo, la gente joven que practica deporte sabe la realidad de esto. Por ejemplo, cuando un muchacho entra a un equipo de fútbol, inmediatamente el entrenador empieza a vigilar si está en vicio, si está utilizando licor, si está, en fin, todo ese tipo de cosas. E incluso no lo tiene que vigilar. Si no funciona bien, empieza a notarse que está en vicios, que ha tomado licor, que ha trasnochado. Claro, pero por ejemplo se dice que el entrenador el día anterior al partido llama por teléfono a las casas de los jugadores para ver si están en la casa o están por allá alguna rumba o alguna parranda.
eso ocurre mucho, eso lo oye uno por la radio cuando hablan de deportes. Usted que es experto en eso, A mí claro. me encanta, toda la vida, desde que estaba yo niño, me gustan los deportes y jugaba cuando tenía edad para eso. Ahora pues me contento con ver, pero de todas maneras me gusta ese tipo de cosas. Pues bien, un deportista, si quiere ser un buen deportista, tiene que prepararse. Tiene que tener estado físico, tiene que tener alimentación adecuada, tiene que tener entrenamiento adecuado, tiene que tener todo eso, porque de lo contrario no pasaría de ser sino un diletante, o como se dice, o como se suele decir, ¿cuál es la palabra que emplean? Una especie como de barrigón, gordo, ahí que jugando fútbol, como digamos hacemos de vez en cuando. Rodilljunto, pase apartado. Sí, un partido de rodillones son, así se dice, exacto, tú me acordaste exactamente de la palabra que se emplea. Es decir, hacen un partido de fútbol ya de gente de edad, entre 30 y 40 o más de 35, por ahí así, en que ya se le empieza a uno a notar la barriga, que si corre unos 100 metros ya llega con la lengua en el ombligo, muerto de cansancio, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? No, un deportista de verdad tiene que entrenarse, tiene que capacitarse, tiene que abstenerse, no puede tomar licor, no puede usar drogas, en fin, tiene que hacer todo eso. Pablo lo afirma aquí, versículo 25, Pili, ¿por qué no leemos? Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Los atletas, los que participan en la competencia, dice él, agonizómenos, agonizin significa en griego, es una palabra interesante porque tiene que ver con agonía, y a veces se ha leído ese texto como los que estuvieron, digamos, en la última agonía. No se trata del preludio de la muerte, sino que se trata de la competencia. Agonía es la competencia en griego, una competencia atlética, se llama agonía. Y los que participan en la competencia, entonces son los agonizomeni, los que están pues participando. De ahí viene la palabra agonía, porque agonía pues es lucha, es como competencia. El último esfuerzo. Exactamente. Entonces, cuando una persona está en el último esfuerzo, en la última lucha de la vida, está jadeante ya, se dice que está en agonía, está para morir. Un atleta cuando está participando, está en la agonía, es un agonizómenos, entonces también jadea, se esfuerza, es decir, más o menos de ahí viene la comparación, de ahí se utilizó el término agonía para hablar de la lucha previa a la muerte. En todo caso, esto no es importante, lo importante es esto, que ese pues que lucha en la competencia, o que participa en la competencia, dice él, panta en crateuete. La palabra es, el sustantivo es enkratia, en griego, significa continencia, se abstiene, se contiene de muchas cosas. Por ejemplo, no bebe, no come demasiado, pero de todas maneras se alimenta bien, entrena tantas horas diarias, en fin, todo eso. Eso significa continencia, abstenerse o contenerse de cosas que perjudiquen su estado físico, que perjudiquen, digámoslo así, su preparación. Yo fui deportista durante 10 años. Tú fuiste de la selección antioqueña de voleibol. Exactamente. De voleibol. Y tú sabes de eso, ¿por qué no le cuentas a los oyentes qué tenías que hacer? No, y si es una vida completamente distinta. O sea, uno lo ve y es apartado como del grupo, porque es una persona absolutamente distinta. Claro. O sea, eso es lo que tú estás diciendo. Todo le cuesta trabajo estudiar, le cuesta trabajo, tiene que repartir su tiempo, no puede ir a fiestas, no puede tomar, no puede fumar. Se tiene que guardar de todo. Pues bien, los atletas hacen esto, tienen esta continencia, se abstienen de tantas cosas. Pablo no dice aquí de tantas cosas, dice de panta, todas las cosas. Se contienen de todo, dice él. Y eso para adquirir una corona corruptible. Es decir, en ese tiempo la corona de flores, ahora la medalla de oro tal vez. En fin, en competencias amateur. Hoy en día, claro, hay competencias profesionales donde los atletas y los deportistas ganan muchísimo dinero, pero en ese tiempo no había ese tipo de retribución, digamos, económica del deporte, sino que era más bien la corona lo que recibían, ¿no? Era como antes la medalla de flores, exactamente, el honor, el ser famoso, el ser conocido. Pues bien, toda esa contención, toda esa abstinencia, toda esa mortificación, llamémoslo así, de un atleta para obtener una medalla corruptible o un premio corruptible, una corona corruptible. Y dice Pablo, y nosotros una incorruptible, nosotros una eterna. ¿Ven ustedes? Por eso la vida es una competencia atlética, ¿ve? Que a los que participan
los premia o reciben como premio la corona incorruptible de la gloria, como lo llama él en la carta segunda a Timoteo, ¿no? La corona incorruptible de gloria que Dios nos ha deparado. Es una competencia, San Pablo, ya encontré lo que tú te referías, en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe. Exactamente. Y después dice: y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor. Exactamente, he conservado la fe. Yo recuerdo, es una cosa que a mí me hace reír siempre que la recuerdo. Hace muchos años, recién llegados nosotros de estudiar en el extranjero, el señor arzobispo de ese tiempo, Monseñor Botero Salazar, organizaba cursos para los sacerdotes, es decir, que llamaban de ayornamiento, es decir, para ponerlos al día en los nuevos estudios, las nuevas cosas, lo ponían a uno de profesor a dar las clases, ¿no? Entonces estaba en un curso de esos, que un padre, creo que llamaba el padre José de la Cruz Duque, si mal no recuerdo, que ya murió hace mucho tiempo, era un hombre, digamos, tradicional, de cuño tradicional, pero un buen sacerdote. Y entonces oía al profesor, un hombre joven, que le enseñaba cosas distintas o no del todo parecidas a las que él había aprendido en el seminario a principios de siglo. Entonces el otro le enseñaba pues cosas nuevas y el hombre ahí atendía y tal cosa y tal otra. Y cuando terminó el curso, estaba por ahí el arzobispo hablando con los padres, y entonces le preguntó al padre, usted, padre José de la Cruz, ¿y a usted cómo le pareció el curso? Entonces el padre José de la Cruz le citó este texto de la carta a Timoteo que acabas de leer, y lo citó como en ese tiempo se hacía en latín, porque la liturgia todo era en latín. En latín dice: he terminado la carrera, he conservado la fe. En latín se dice: cursum consumavi fidem servavi, es decir, terminé el curso y conservé la fe. Es decir, terminé el curso y conservé la fe. Es decir, no le creía a este muchachito profesor nada de lo que digo porque no concuerda con lo que me enseñaron a mí. Terminé el curso y conservé la fe. Bueno, y después sigue diciendo: así pues, yo corro no como a la aventura, y ejerzo el pugilato no como dando golpes en el vacío. Por eso les decíamos ahora que Pablo utiliza la imagen de dos deportes: el deporte que llamamos atletismo, el de las carreras, y el deporte del pugilato. Aquí dice: utos tictebo os aeraderon, no como golpeando el aire. De modo que son estos dos deportes: el atletismo, que es la carrera, y el golpear, es decir, el lanzar golpes, que es el boxeo, así lo llamamos nosotros actualmente, el pugilato. Dice acá la traducción que hace Pili. Pues bien, él corre no como a la aventura, es decir, no a ver a dónde llega. No, es decir, sin saber a dónde llega, sino que la carrera de él es bien clara, él va hacia la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es la vida eterna, la gran promesa que Dios nos da. Él corre sabiendo para dónde va. Y también cuando golpea, empleando pues la imagen del pugilato, del boxeo, él dice que golpea no como tirándole golpes al aire, no como golpeando el aire, es decir, no como con los ojos cerrados y sin saber a quién le pega, sino que él dirige, digamos, sus golpes directico, como diríamos en boxeo, un jab de izquierda a derecho a la mandíbula, para que el contrincante inmediatamente quede knockdown o knockout, es decir, que caiga al suelo y le cuenten los 10 segundos y fuera, se acabó el combate. De modo que él no golpea el aire, sino que dirige exactamente el jab a donde debe ser, a la mandíbula del contrincante, para dejarlo fuera de combate. Así expresa Pablo pues esta comparación, como que él sabe para dónde va y él sabe qué es lo que se propone. Pero él dice, San Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Sí, Pili, esa es, digámoslo así, la verdad que está contenida en las imágenes. Las imágenes es saber hacia dónde corre y saber que no golpea el aire, ¿no es cierto? Es decir, ese es dicho en imagen. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que él somete su cuerpo y que él lo esclavice.
Es decir, como preparación para la carrera, como ejercicio de entrenamiento para no fallar en la meta hacia la cual se dirige la carrera, para que el golpe, digamos, que dirige el pugilista no simplemente se dirija al aire, sino que encuentre la mandíbula del contrincante y lo ponga fuera de combate, para que el hecho de que todo eso sucede significa, en la verdad de la vida de un cristiano, significa someter, dice él, el cuerpo y reducirlo a esclavitud. Son palabras sumamente fuertes y un poco, diría yo, para nuestra sensibilidad un poco chocantes. Someter el cuerpo, dice él, a la hipopiazo mu tosoma, que dulagogó, así se dice en griego, y lo someto a servidumbre. Someto mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, lo hago dulagogó, es decir, lo convierto en esclavo mío. ¿Qué significa eso de someter mi cuerpo? ¿Qué significa someter mi cuerpo? No significa, digamos, lo que en la filosofía estoica de la época era el predominio de la mente sobre los instintos, el predominio de la mente sobre la sensibilidad. O pensar que el cuerpo no valía la pena, que era, tampoco, ¿cierto? Que el cuerpo no valía la pena tampoco, y lo podía eso atropellar en bien de que mi alma surgiera y se levantara. Exactamente, eso ya sería gnóstico, ¿ves? De modo que no significa ni lo que en la filosofía estoica de la época se solía decir, es decir, que el hombre tiene que ser dueño de sus pasiones, que el hombre tiene que ser dueño de sus instintos, que el hombre tiene que ser dueño de sus movimientos instintivos, no. Eso es una filosofía estoica, ni tampoco significa, como tú muy bien lo aclarabas, que el cuerpo no vale nada, que el cuerpo es una escoria, que el cuerpo es un capacho vil, que el cuerpo es el pantano donde está la perla, y por tanto el cuerpo tiene que ser conculcado y pisoteado para que el alma resurja, para que la luz se deje ver en las tinieblas. Eso es gnóstico, eso tampoco es. ¿Qué significa? Significa que toda la persona humana, todo lo que uno es, todo lo que uno vale, todo lo que uno realmente puede obtener en la vida, tiene que estar dirigido hacia la meta que Dios a uno le propone. Y la meta es el reino de Dios. Es decir, que lo absoluto, lo definitivo, lo eterno, es realmente estar con Cristo, mantener a Cristo en el alma, dirigir siempre los pasos de uno en la seguridad de obtener la meta que a uno se le brinda. Se trata, por tanto, diría yo, no puramente, digamos, de la continencia, digamos, del valor de la continencia o de la abstinencia en cuanto tal, ¿no? Es decir, ni tampoco, por ejemplo, de lo que un deportista suele hacer. Yo no tomo trago, no porque tenga ninguna meta espiritual o alguna meta espiritual, sino simplemente porque me hace daño. No tomo trago porque me hace daño y me impide jugar muy bien el partido del domingo. No es simplemente, digamos, como un cultivo del cuerpo. A veces sería yo someto mi cuerpo y me abstengo de muchas cosas para cultivar mi cuerpo, para tener buen estado físico. No, sino por una meta que va más allá, es decir, el estar con Cristo, el ser coherente yo en mi vida con la meta hacia la cual me dirijo. Dios es para mí mi Padre y por tanto entonces toda mi actividad, todo mi esfuerzo vital tiene que mostrarme a mí como un digno hijo de Dios. Yo soy templo del Espíritu y por tanto entonces mi vida tiene que ser espiritual. Esa es la significación de este someter mi cuerpo y reducirlo a esclavitud. No es por tanto el cultivo simplemente del cuerpo, el cultivo físico del cuerpo, ni es el hecho de que el cuerpo sea malo, y que solamente el alma sea buena, porque eso ya sería gnóstico. El hecho es que todo mi ser tiene que ser coherente con la meta que Dios me propone, con la realidad que Dios ha hecho en mí. Yo soy espiritual y por tanto en mí tiene que traslucirse el espíritu. De ahí que no pueda vivir yo en fornicaciones, ni en vicios, ni en problemas. No porque fornicaciones, que si hay fornicación de pronto le da una enfermedad, le da sífilis o de pronto le da sida. Es decir, no es el temor a una enfermedad lo que me lleva a mí a ser virtuoso. No es una virtud, digamos, que surge del temor a malas consecuencias, sino que es el amor y el apego a Dios lo que me hace o lo que me debe llevar a mí a presentar a Dios
al Espíritu, a Jesucristo en mi vida. Yo creo que por ese lado va. Y otra cosa no puede ser, yo pensaba no estar hablando, Pablo, de todo lo que le ha tocado pasar a él, las dificultades que le ha tocado pasar a él por ser espiritual y por tener que llevar ese mensaje. Sería que a los fuertes estos de Corintio eran muy acomodados y muy puestos en sus sitios y muy acomodados, porque a Pablo sí le tocó mucha cosa, o sea, le tocó sufrir mucho por el Evangelio. Yo pienso que también se incluye en eso allí, es decir, someterse uno, digamos, a los sacrificios que impone la vida por amor. O sea, si es espiritual, se somete a lo espiritual. Bueno, y lo espiritual también va a ser que caminando, yendo a una misión, pues le va a tocar duro. San Pablo, yo lo quisiera como tomar como en las palabras de él. San Pablo ya lo había dicho en esta primera carta, en el capítulo 4, versículo 11. ¿Te acuerdas cuando le decía a ellos, ojalá nosotros reináramos como ustedes y nos sentáramos al lado de ustedes? Porque hasta el presente hemos pasado hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y andamos errantes, nos fatigamos trabajando con nuestras manos, si nos insultan bendecimos, si nos persiguen lo soportamos, si nos difaman respondemos con bondad. Hemos venido a ser como la basura del mundo, el desecho de todos. Yo pienso, Pili, que en esta expresión puede contenerse todo eso, pero fundamentalmente se contiene, digámoslo así, esta especie de gnósticos de Corinto, esos cuasi gnósticos, llamémoslo así, de Corinto, eran hombres embebidos en su libertad, eran libres y por tanto entonces la libertad les permitía la fornicación. La fornicación no toca mi interior. Y entonces vivían en el desafuero, en el exceso, y aún más, eran prepotentes con los débiles, con los que no tenían los suficientes conocimientos para captar lo que ellos captaban, y entonces eran déspotas y, en fin, Pablo se está oponiendo a ese tipo de actitudes. Lo que tú quieres decir es que si yo soy espiritual tengo que ser coherente en mi vida, como ser espiritual, y él lo dice, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Exactamente. Es decir, ¿en qué sentido eso? Es decir, si yo, por ejemplo, entonces le doy rienda suelta a mi presunta libertad de espíritu, que me permite a mí entonces, según mi opinión falsa, de que puedo entregarme a todo tipo de desagüeros y a todo tipo de desajustes, porque finalmente eso no toca mi autenticidad, entonces a mí me está cayendo el mensaje en la cara, es decir, prácticamente yo mismo me estoy condenando con lo que yo predico. ¿Te das cuenta? Es decir, es una vida incoherente. Una cosa es el predicador, que predica, y luego el hombre que no cumple nada de lo que dice. Ahí está que yo estaba señalando, corred de manera que lo consigáis. Exactamente. De pronto les estaba señalando a Pablo, claro. Estabas corriendo y creyendo llegar en primer lugar, pero no lo va a conseguir, porque no lo está haciendo como lo debía hacer. Pablo, lo que dice esto, no puede haber un predicador que predique y que le diga a los demás cómo tienen que comportarse y cómo organizar su vida, y luego él actuar al margen de eso, como si no le importara. Porque entonces si él predica pero no practica, si él dice pero no cumple, entonces de él valen las palabras del Señor, que en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos a hacer lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no cumplen lo que dicen, ellos no hacen lo que dicen. A esto se refiere San Pablo. A esto se refiere entonces lo que él llama aquí el sometimiento del cuerpo y el reducir el cuerpo a la servidumbre. Significa, por tanto, un esfuerzo profundo de coherencia entre la vida de uno y el mensaje que uno predica. Esa es la coherencia. Ahora, la coherencia de uno con el mensaje que predica, la coherencia de la carrera con el final de la carrera, la coherencia de la carrera con la meta. ¿Cómo se obtiene esto? ¿Cómo se obtiene esto? Se obtiene, digámoslo así, por un amor que prácticamente lo lleva a uno a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir lo que Dios quiere de un ser humano, a cumplirlo, digamos, no por obligación, no, digamos, por imposición de afuera, porque entonces uno se convertiría en esclavo, sino por convicción, porque él nace de adentro. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es aquella que no requiere que Dios lo obligue a uno desde afuera, sino la que surge desde el fondo del corazón, cuando uno se siente connaturalizado con la voluntad de Dios en forma tal que prácticamente le nace cumplirla. Esa es la coherencia que se nos pide. Eso lo llama aquí Pablo
Fíjense ustedes, someter mi cuerpo y reducirlo a servidumbre. No es simplemente pues abstinencia, no es simplemente continencia, no es simplemente como haría un deportista, precisamente o como haría una reina de belleza también, para no ir a aumentar o que no vaya a salir una llanta por allá en su delicada barriga, entonces privarse de comer cualquier dulce o cualquier galleta a cualquier lado, porque si de pronto y la come, le va saliendo una llantita delicada por allá arribita del ombligo y entonces evidentemente la muchacha se va a ver un poquitico fea. O un deportista, digamos, si come demasiado, entonces va a tener dificultades en la competencia. No se trata de eso, no se trata pues de un cultivo del estado físico o un cultivo del cuerpo, sino que se trata de la coherencia entre lo que uno es y aquello en lo cual uno cree, entre la carrera que uno está haciendo y la meta hacia la cual va. Padre, ¿qué relación tiene eso con la crítica tan dura y mordaz que le hacen al cristianismo de su relación con el sufrimiento y cómo asume el cristianismo el sufrimiento? Sí, creo que cuando estudiamos el Evangelio de Marcos hablamos de eso y también creo que cuando hablábamos también del mensaje de la cruz en este mismo programa, en 1 Corintios hablábamos de eso. Yo creo que no hay un pensador moderno que como Sartre haya tocado ese punto, digámoslo así, haya señalado, haya estigmatizado ese punto en la forma, digamos, ordinaria como se presenta el mensaje cristiano. Y pues yo tengo que reconocer, al menos así lo pienso, y creo que en esto pues soy honrado conmigo mismo. Y yo pienso que nosotros damos en la práctica de qué hablar, precisamente porque a veces somos un poco, digamos, ligeros en expresar las cosas. Y la gente tiene como esa mentalidad. Nada menos ayer, por ejemplo, hablaba yo con una persona y yo trataba de que me entendiera que lo que Dios y que lo que le agrada a Dios de la vida de uno no es fundamentalmente lo que uno sufre, sino fundamentalmente lo que a uno lo alegra, lo que uno goza, podríamos decir. Es que si viéramos como al Padre Dios, como lo mira Jesús, al Padre misericordioso, al que espera a su hijo que peca y mete la pata solamente para abrazarlo y que espera mirándolo. Es que no tenemos un concepto de papá Dios así como lo tenía Jesús. Y mira, Pili, fíjate, es muy normal en nosotros tener esta actitud. Tengo yo, digamos, un contratiempo en la vida que me hace sufrir. Tengo algún problema y se lo ofrezco a Dios. Señor, te ofrezco esto. No es que eso esté malo, esté bien. Pero ¿por qué no lo miras desde otro punto de vista? Exacto, pero tenemos esta sensación de que a Dios le agrada que uno sufra. En cambio, por ejemplo, tenemos una gran felicidad, una gran alegría, todo nos sale bien. Entonces, Él no se acuerda uno de Dios. No le ofrece a Dios la alegría y la felicidad, sino el sufrimiento y la amargura. Es como si a Dios le agradara el sufrimiento y la amargura. Yo no quiero decir con esto de que uno no deba también ofrecer al Señor el sufrimiento y la amargura, que eso no es un sacrificio, digamos, hablando el lenguaje normal, tradicional, que pueda realmente consagrarse a Dios. No, sino que fundamentalmente cuando uno hace eso, uno va construyendo inevitablemente una imagen de Dios parecido a un sádico. A Dios le agrada el dolor, Dios quiere la tristeza, Dios se complace en verlo sufrir a uno. Voy a poner un ejemplo. Digamos, hay una pareja de enamorados. Y entonces, ¿qué? Pelea él con ella, entonces ella, muy triste porque él se fue con otra. Señor, yo te ofrezco este sacrificio, lo perdí. Cuando estaba junto a él y cuando vivían muy unidos, nunca se acordó de decirle, Señor, te ofrezco esa felicidad, esta alegría de tener. Y lo mismo podíamos hablar en el caso contrario. Si fuera ella la que se fue con otro, entonces él le diría, Señor, yo te ofrezco este sacrificio de perderla. En fin, pero nunca se acordó cuando la tenía y cuando vivía con ella bien bueno, de ofrecerle el sacrificio, perdón, de ofrecerle la alegría y la felicidad de tenerla a ella, de estar junto a ella. Entonces, con esa especie de propensión nuestra a enfatizar que lo que se le ofrece a Dios es la tristeza y la amargura, la angustia, en otras palabras, el sacrificio de la vida, es decir, esa mentalidad, digamos, radicalmente sacrificial de la vida, entonces vamos construyendo de Dios una especie de adefesio, una imagen de Dios inadecuada, el Dios sádico, el Dios que se complace en el dolor.
Y si ustedes le aplican esa mentalidad al Padre de Jesucristo, entonces diríamos que en la muerte de Jesús, Dios se complació en los dolores de su Hijo. Ahí sí lo construyen sádico del todo. Y la verdad no es que Dios se haya complacido en los dolores de su Hijo, sino en el amor de su Hijo. Es el amor lo que complace a Dios. Ahora, el amor es tanto más grande cuanto más cuesta. Y de esa manera entonces el sacrificio, cuando se integra en el amor, entonces complace al que ama. ¿Y por qué lo complace? No por el sufrimiento del amado, sino porque ese amor con que el amado lo ama le costó tanto que le costó hasta sufrimiento. Y entonces el amor se acredita como grande, como poderoso, como maravilloso, como que resiste cualquier límite, como que es capaz aún de superar la muerte. A mí me parece que esta es la comprensión auténtica, pienso yo, de este tema. Es una comprensión auténtica. Miren, cuando leemos el texto de San Pablo, versículo 27 del capítulo 9, sino que yo someto a mi cuerpo y lo someto a servidumbre o lo reduzco a servidumbre para que no ocurra que habiendo predicado a otros yo mismo quede descalificado. Entonces uno trata de entender o puede entender este sometimiento del cuerpo, reducir el cuerpo a servidumbre, como que el cuerpo no valiera nada, como que entonces mientras más uno golpeara su cuerpo, más lo aporreara, aún físicamente, más se complaciera a Dios. Y esto, yo voy a decir aquí cosas que quizá puedan herir alguna susceptibilidad, pero por ejemplo, las costumbres que existen a veces de golpearse materialmente el cuerpo, pongamos los cilicios, ponerse cadenas, ponerse garfios, hacerse heridas, ¿ve? Para complacer a Dios. Pues yo, con todo respeto a ese tipo de ascesis, yo me atrevería a decir que un tipo de ascesis así no tiene un verdadero fundamento bíblico en la revelación. Pienso que no. Es más bien una especie como de degradación cuasi gnóstica más bien, y que tiene que ver con ciertos sentidos sádicos, en fin, donde aún la cuestión sexual está por allá en el fondo metida. Cierto que sí, Pili, tú que sabes de ese tipo de cosas, no sé, en fin. Me contaban, ¿sabe qué? Me contaban un cuento, eso no es un chiste, es un cuento de verdad. En un pueblo, el malo del pueblo siempre hacía de Jesús en vivo, y le pegaban latigazos y latigazos. Y todo el mundo lloraba porque pasaba el malo del pueblo haciéndose de Jesús. En una Semana Santa, un Viernes Santo, después de haber hecho de Jesús, de haber muerto, de haber sangrado y todo aquello, mató a una persona porque se rió cuando él pasó haciendo de Jesús. ¿De qué servirá entonces que se pegue todos los latigazos que se pegue? De que se martirice todo lo que quiera el cuerpo, no le sirve nada. Sí. A mí me parece que someter el cuerpo y reducirlo a servidumbre significa, por tanto, procurar. Aquí el cuerpo es la propia persona. Aquí Pablo no habla una terminología dualista. Pablo no distingue aquí el cuerpo del alma. Es decir, Pablo no habla porque él no pensaba así las cosas. ¿Qué significa, por tanto, esto? Significa que en el esfuerzo del amor entregado, en el esfuerzo de la predicación cristiana, en el esfuerzo, digamos, ministerial de un Pablo que quiere ser apóstol, que quiere adaptarse a los judíos como judío y a los gentiles como gentil, que es capaz pues de esclavizar su propia libertad. Él tiene que hacerlo todo por amor. En realidad, por tanto, entonces, la mortificación del cuerpo en tanto es válida en cuanto que el amor la exija. Dicho en otra forma, si yo por amor tengo que, digámoslo así, aún físicamente perder algo de mí mismo, lo tengo que hacer o lo debo hacer. Es decir, solamente el amor lo justifica. Es decir, solamente el amor justifica cualquier sufrimiento que yo me imponga, cualquier recorte que yo me haga, cualquier limitación a la cual yo me someta. El amor la justifica, pero no es que la limitación sea en sí misma buena, no es que la limitación sea en sí misma sana. Va a poner un ejemplo. Conocí también a personas que estuvieron en esto. Un amigo mío se enfermó mucho de los riñones y prácticamente le dijeron que si no tenía un trasplante de riñón podía morir. Pero una hermana de él le cedió un riñón. Ella
Entonces se hizo prácticamente una mutilación en su cuerpo. Y lo hizo por amor a su hermano, porque lo quería. Luego ella murió de cáncer y el hermano, pues con el riñón de su hermana, vive todavía. De una parte de ella no llegó a la tumba, no llegó a la corrupción, vive todavía. Aquí tenemos nosotros un caso que más o menos explica este tipo de planteamiento como lo que estamos haciendo ahora. Ella misma fue capaz de someterse a una operación quirúrgica, a tal vez ceder parte de su vida, parte de la vida que le quedaba por vivir, para dejar que su hermano viviera con un riñón de ella, y lo hace. El amor justifica algo semejante. Por ejemplo, si yo veo que una persona se está ahogando en un río, yo sé nadar, pero yo sé que me arriesgo mucho tirándome a ese río caudaloso, y sin embargo lo quiero salvar, y yo me tiro a ese río, yo ahí estoy arriesgando mi vida, pero lo hago por amor, y por tanto, justificadamente lo hago. De modo que la llamada mortificación del cuerpo, el llamado sometimiento del cuerpo, el reducir el cuerpo a la servidumbre, es decir, el entregar yo cosas profundas de mí mismo, el ser capaz yo de herirme, de sufrir. Eso se justifica no porque el sufrimiento sea bueno, sino porque la finalidad del amor que se propone es absolutamente maravillosa. Yo pienso que para Pablo era muy claro, como tú lo decías y lo señalabas ahorita, la meta era muy clara. Exactamente. Para él la meta la veía clarísima y todo lo otro lo justificaba por esa meta. Dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, dice: vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Por eso es que Pablo habla más, y tú lo decías, no solamente el cuerpo, el alma, todo su ser es íntegro para esa meta, todo su ser es esclavizado para esa meta, es entregado para esa meta. O sea, no podemos dejar que parte de nosotros esté caminando con el Señor y otra parte no esté caminando con Él. Sino somos todo, somos un todo caminando hacia Él y mirándolo de frente. Así es. De modo que, queridos oyentes, hoy hemos tocado al final de estas consideraciones un tema que es de profunda actualidad. Decíamos ahora que una de las razones por las cuales más critica al cristianismo la mente moderna y ahora también la posmoderna es porque pareciera que el cristianismo más bien es amigo del dolor, amigo del sufrimiento, amigo de la tristeza, amigo de las lágrimas, amigo del llanto. Y no es que el cristianismo sea amigo de eso, sino que cuando por amor se precisa el sufrimiento tiene sentido y tiene valor. Cuando por amor yo lloro, entonces mis lágrimas son benditas y maravillosas. Cuando por amor yo me someto a lo que me tenga que someter, que venga sobre mí lo que viniere, cuando por amor yo lo hago, entonces el amor todo lo engrandece y todo lo enaltece. Esa es la verdad, esa es la verdad. El sufrimiento nunca es bueno. En sí el sufrimiento es un mal, el dolor es un mal, las lágrimas son un mal. Dios no quiere lágrimas sino risa, Dios no quiere sufrimiento sino alegría, Dios no quiere muerte sino vida. Y cuando uno entonces, por amor, asume esas realidades limitantes y difíciles, entonces uno hace bien y hace lo que a Dios le agrada. No porque a Dios le agrada el dolor, sino porque a Dios le agrada el amor. Y el amor es tanto más grande cuanto más difícil, cuanto más doloroso haya sido poderlo realizar. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Nos acompañamos el padre Adi Katkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.